Saludos, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Estamos aquí en una video acerca de la palabra de Dios y hoy estaremos hablando de un tema diferente, ¿verdad? Y a medida que vayamos desarrollando el tema, usted se dará cuenta. En este día, ¿verdad? 2 de abril, conmemoramos el día en el que se reconoce o se conmemora la concienciación sobre el autismo, ¿verdad? Y es un día muy importante y especial, ¿verdad? Y esperamos en Dios que haya buen clima en este día. Así que realmente, porque las personas, esta población, ¿verdad? Se lo merece. Así que realmente, hoy estaremos hablando acerca de un tema sociológico bastante, como yo les decía, vamos a estar leyendo la gloria de Dios, Eclesiastés 4, verso 1, que dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuela, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, para ellos no había consolador. Así que realmente yo quiero estar hablando de esto porque hoy acabamos de llegar al primer cuarto de siglo, es decir, de que el siglo XXI ha cumplido sus primeros 25 años y hemos llegado al primer cuarto de siglo. Este, eh, Hemos llegado a la peseta o a la cora, como dicen algunos países latinoamericanos. Así que realmente en estos primeros 25 años ha venido un nuevo gobierno, una nueva administración en Estados Unidos, ¿verdad? Y donde quiera que yo voy y donde quiera que se va, no importa el lugar donde usted vaya, incluyendo las iglesias, se hablaron de las deportaciones, se hablan de las deportaciones, se hablan de diversos temas, ¿verdad? En la sociedad. Y bueno, pues yo me pregunté por qué esto está pasando. Realmente, las sociedades reaccionan, como dice aquí el predicador en el capítulo 4, que él dice que él fue analizando, ¿verdad? Salomón está analizando, Salomón en este libro está buscando el sentido de la vida sin Dios, y al final termina regresando a Dios diciendo que lo mejor, que el todo del ser humano es obedecer a Dios y sus mandamientos. Es el todo, porque obedecer a Dios es autoestima y nos hace bien. Así que realmente, pero aquí Salomón está buscando el sentido de la vida, y él nota de que en la sociedad, ¿verdad? Las personas que sufran opresiones por parte de los gobiernos o por parte de personas con puestos ventajosos, con una mentalidad en beneficio de beneficiar a quien tiene más, pues realmente pues hay gente que cuando sufre no tiene quien los consuele, porque la opción de cambiar las cosas está en manos de aquellos que les oprimen. Así que realmente Salomón está viendo todo eso, y todos nosotros también estamos viendo todo eso en este contexto, y realmente todo esto es un fenómeno que a nosotros nos debe de atañer. Eso sin contar los recortes que están habiendo en las personas en los servicios de las personas más vulnerables de la sociedad, que están también despertando más voces. En el pensamiento pentecostal, ¿verdad? Pues, el pentecostalismo no se ha destacado socialmente hablando en Estados Unidos por ser una denominación que mayormente la política en Estados Unidos ha sido de enajenación, de no involucrarse con lo gubernamental, de mantenerse al margen, y mayormente favorecer los gobiernos más conservadores que tienden a estar en los gobiernos. Pero en el catolicismo yo creo que es una cuestión de avanzada. Yo creo que hay algunas encíclicas papales, como la de Rerum Novarum de León XIII, y de Juan Pablo XXIII, que mencionan de que el Estado debe beneficiar a la clase, ¿verdad? A la población entera, porque cuando se habla de clase trabajadora, pues en Estados Unidos pues se entiende de una manera y en sus territorios se entiende de otra, pero mayormente lo que ellos quisieron enfatizar en las encíclicas, que el Estado no debe beneficiar a la mayor parte de las personas y concederles, ¿verdad?, a los políticos que ocupan las posiciones ventajosas, concederles un nivel de vida digno a cada ser humano. Esto implica de que ninguna persona quede al margen con el precepto o con la condición de sufrir un estigma por causa de su pobreza, que es lo que pasa, que es la que pasa en Estados Unidos, y en lo que se basa la dependencia, porque la dependencia crea factores sociales en los que las personas que están en esa condición sufren el prejuicio, la marginación, y en muchos de los casos el desprecio de las personas que ocupan niveles sociales económicos más altos en comparación a esto. Y eso es el fenómeno que desata
la dependencia. Así que realmente cuando hablamos de todo esto, de que por qué estas cosas verdad están pasando, yo creo que desde, desde que se desintegró la Unión Soviética y se reconoció internacionalmente, ¿verdad?, ese hecho como una victoria definitiva del capitalismo, eso ha creado, ¿verdad? El capitalismo se globaliza como fenómeno social y político, y entonces una de las cosas que tiene el capitalismo es su facción excluyente de las personas. Entonces, cuando una persona queda excluida dentro de su nacionalidad, o sea, dentro de su país de origen o nacionalidad, queda excluido del sistema, esta persona es forzada, en muchos de los casos, por las razones que sean, ya sean económicas, porque hay padres que se han movido a otros países en busca de mejores condiciones de vida, no por ellos, sino por los hijos, porque si tienen si son de diversidad funcional o todas estas cosas, tienden a moverse a otros países donde sí ofrecen el servicio a estas personas porque los padres usualmente tienden más a pensar en los hijos que en ellos mismos. Digo, la mayoría de los padres pues harían eso, pero en el caso, ¿verdad? Si el caso fuera ¿verdad?, financiero, las personas tienden a moverse a otros lugares pues en búsqueda de mejores condiciones de vida porque sienten que su propio país les ha fallado. Así que realmente realmente las políticas que yo estoy viendo ¿verdad?, en referencia a la inmigración, pues realmente es una forma en que el gobierno en Estados Unidos está buscando renacionalizar al norteamericano en su propia nación. Entonces, es una forma, cuando se trata de la inmigración, de hacerle devolver la nación al estadounidense. Es una manera de explicar de cómo una política así tan dura y tan fría se puede entender, aunque no favorecer en este sentido. Así que realmente es una forma, ¿verdad? En el sentido del fascismo, es una forma de unir dos conceptos que son dispares y que son contrapuestos, como es la nación y el pueblo. O sea, es una manera en que decir de que el pueblo es la nación, y realmente pues es una facción en el que una persona cree que cuando está dando la vida por un ideal nacional o nacionalista, cree que está dando la vida por el pueblo, cuando en sí está dando la vida por la nación y no por el pueblo. Así que realmente realmente es una forma de renacionalizar y de hacerle ver a la persona, al estadounidense que vive ahí, de que el que viene de afuera no es alguien, no solamente no es confiable, no solamente no merece estar en la nación, sino que no es bienvenido en el sitio en el que va porque no pertenece a la línea nacional o a la lógica nacionalista que el gobierno está desenvolviendo. Cuando Hitler desarrolló el Holocausto en la Alemania nazi, eso no fue de la noche a la mañana, porque muchos de los alemanes, cuando le hablaban del antisemitismo, no reaccionaban de una manera receptiva a decir, mira, esa gente que está diciendo eso tienen razón. Así que realmente cuando Hitler comenzó, para Hitler hacerle a los alemanes creer que los judíos no eran alemanes, el recurso que ellos utilizaron fue la propaganda, y la propaganda estuvo envuelta y yo creo que el factor más fundamental fue la comida. Había un día que se le llamaba el día de la comida alemana. En ese momento se hacían una especie de almuerzo nacional entre personas en mesas largas, y era un momento de confraternización. Pero había un detalle en ese momento: los judíos alemanes no estaban permitidos de participar de ese evento. Así que eso fue una manera de decirle, en cierta forma implícita, a los alemanes, que estas personas no pertenecen a la reconstrucción y a la nueva Alemania que se está levantando. Así que realmente
la sociedad norteamericana es muy individualista, así que esto no va a suceder, usted no va a ver mesas de cierta forma, así que la forma en el que el gobierno está reaccionando de alguna manera y se le está diciendo a muchos de los estadounidenses desde el gobierno de que estas personas no son norteamericanas, y la razón es por el asunto de la inmigración. Así que realmente las deportaciones no es solamente de decir, no es solamente, o sea, no ha sido solamente la de hacerle ver de que eres peligroso y todas estas cosas y que debes regresar a tu país de origen, que es donde, según, ¿verdad?, estas personas es donde pertenecen. Pues realmente todas estas personas que viven en Estados Unidos ya han asumido a Estados Unidos como su propio país. Cuando les dicen que deben regresar a su país de origen, pues ellos no entienden muy bien lo que les están diciendo, porque realmente ya han adoptado a Estados Unidos como su propio país. En el caso de los esto, ¿verdad?, muchos de los latinos, no es como en el caso de los puertorriqueños, que los puertorriqueños cuando emigran, muchos de los puertorriqueños no asumen a Estados Unidos como su propio país. Todavía creen y asumen a Puerto Rico, o su país de origen, o su isla de origen, o su lugar de origen como su propio país. Y las luchas de la persona, aunque vive en el norte, todavía está muy pendiente de lo que pasa en su isla, porque todavía no asume o se niega a asumir que Estados Unidos es su propio país. Pero esa no es la condición de muchos del hispano latino. O sea, el hispano latino ya tiene superado el asunto de la independencia y del estatus. Así que cuando una persona latina decide emigrar a Estados Unidos y vive en Estados Unidos 10 años, 15 años, aunque no tenga documentación o papeles o como usted lo quiera llamar, ya Estados Unidos, en su mente y en su corazón, ya Estados Unidos es su propio país. No que pierda para siempre o definitivamente el contacto de su lugar de origen, pero no está pensando tanto en regresar algún día a su país de origen. Quizás vaya, quizás esté intentando de que otros familiares, hacer que otros familiares vayan a Estados Unidos y logren ir a Estados Unidos, pero no está pensando aunque hay muchos que van y regresan, pero en muchos de los casos también las personas que están pensando en sus países no están pensando en regresar, sino en traer a familiares también que viven en Estados Unidos. Yo les puedo decir esto no son inventos míos. Yo perseveré aunque en las iglesias uno no está mirando eso, porque delante de Dios todos somos amados y hermanos en Cristo, pero sí, en Estados Unidos conocí esto de cerca, allá en California, y yo sé de lo que yo estoy hablando. Así que realmente todas estas políticas que nosotros estamos viendo, de recortes y todas estas cosas, yo diría que es casi, yo lo podría llamar un experimento social, como sucedió con Chile, bajo la dictadura de Pinochet, donde se implementaron las políticas del neoliberalismo durante la década del 70 de la escuela de Chicago, que uno de los teóricos más importantes de aquella época se llamó Milton Friedman. Así que realmente el gobierno, ¿verdad?, de todos estos huracanes están atentando contra el keynesianismo estadounidense, que se habla de neoliberalismo, pero si estas políticas de austeridad que ponen en desventaja a muchos de la población en Estados Unidos, las estamos viendo, pues esto es un ataque contra el keynesianismo en sí, y es algo que puede afectar en sentido, porque la Gran Depresión que ocurrió en Estados Unidos fue porque la mayor parte de la gente no podía consumir. Así que el consumerismo, el keynesianismo, puso al Estado, llevó al Estado a intervenir en la población en cuanto a cuestiones sociales, ¿verdad? Lyndon Johnson, ¿verdad?, declaró en su época, ¿verdad?, de los 60, la guerra contra la pobreza, y entonces el Estado fue como que intervino más en la sociedad, pues, para atajar los problemas sociales que habían de desigualdad en Estados Unidos, que todavía hay muchos, pero el asunto es que las políticas de austeridad o del neoliberalismo, el keynesianismo puso, ¿verdad?, permitió al ciudadano ser parte de tener más acercamiento al mercado,
pero el fallo del keynesianismo estuvo de que orientó la economía hacia el bienestar privado y no hacia el bienestar común. Y entonces el neoliberalismo está atajando, está haciendo menos, interviene menos en la sociedad, mantiene parámetros cuasi represivos en mantener el orden social sin una mira compasiva a los problemas de la sociedad, simplemente penalizar a quien viola la ley, y en algunos lugares, ¿verdad? Mantener el Estado mantiene los servicios que ofrece o ha destinado sus servicios a los servicios turísticos. Así que realmente esa es en muchos sentidos en el que se desarrolla la economía posmoderna. Y realmente aquí Salomón está diciendo que las lágrimas de los oprimidos, es decir, la gente que sufre, no tenía quien los consuele. Y dice, y que para ellos no había consolador porque las soluciones estaban en la mano de sus opresores. Vale la pena preguntarse qué se puede hacer en este sentido. ¿Qué uno puede hacer? Realmente yo creo que desde la perspectiva individual, aparte de estar consciente, yo creo que en la medida que uno pueda, uno también poder concienciar a otro. Yo creo que, verdad, como yo decía en unos videos atrás, yo creo que aquí actualmente se está viendo en muchos de los sentidos la naturaleza del mal, que es la falta de empatía, porque muchas de las veces en el sentido individualista de la sociedad, pues si a mí no me afecta, pues no me importa. O sea, ese es el pensamiento entonces, y si uno pensara lo contrario, pues uno está en riesgo de que tachen a uno de socialista. Y realmente no hay que ser socialista para uno tener compasión de otros, no hay que ser comunista para uno criticar al gobierno, porque si eso fuera cierto, entonces Jeremías fue un comunista, Isaías fue un comunista, Oseas fue un comunista. Estoy hablando de los profetas que hicieron eso. Los profetas denunciaron la opresión contra los pobres, los profetas denunciaron la opresión contra la viuda, contra el huérfano, la idolatría, la denunciaron. La idolatría, el problema de la idolatría no era solo adorar un ídolo, el problema de la idolatría era que como yo adoro a un Dios conforme a mi pensamiento, ese Dios no me va a decir cuando yo estoy mal. O sea, si yo adoro a un Dios creado a mi propia imagen y semejanza, ese Dios nunca me va a reprender, ese Dios nunca me va a amonestar, ese Dios nunca me va a corregir. Y si un Dios no me corrige y no pone límites a mi conducta, yo me voy a comportar como yo quiera. Y entonces ese era el problema de la idolatría. No era solo adorar un muñeco de plata, de oro, de bronce. O sea, no es solo eso. Es que la adoración a un ídolo influía en mis conductas y en mi comportamiento con los demás. Así que realmente, y con la naturaleza. Así que realmente los profetas hicieron eso en su tiempo. No existía el comunismo para esa época. Aunque el comunismo se inspira en la Biblia en algunos casos, pero no fueron ellos eso, y no hay que hacer eso para levantar la voz. Así que realmente yo creo que muchas de las iglesias que aplauden las políticas de estos gobiernos no conocen la palabra de Dios, o aplican la palabra de Dios de una manera tajante, con un desconocimiento amplio de quiénes fueron los profetas y quién fue Jesús, porque Jesús también hizo lo mismo. Por la misma razón es que a Jesús lo mataron. Es verdad que Jesús murió por nuestros pecados, y resucitó porque era plan de Dios para nuestra salvación, pero las razones que llevaron a Jesús a su arresto y a la forma en que lo trataron fue precisamente porque Jesús fue un imitador de los profetas. Así que realmente y muchos de los profetas, no hubo un profeta que no tuviera una muerte violenta, porque los profetas son antisistémicos. Es decir, cuando ven una cosa que no está bien, que no agrada a Dios, que aflige a la mayor parte de la población, levantan su voz para que las personas, los reyes en aquel tiempo que tenían la facultad de cambiar las cosas, actuaran en favor del pueblo de Dios. Porque Israel era el pueblo de Dios. Esto no se trata solo de que era gente, sino que era el pueblo de Dios. Y hoy día quizás uno no diga, pero es que ahora mi prójimo no es pueblo de Dios. Sí, pero la parte es que si no te afecta, si en este sentido, porque uno dice, no, pero es que
mi prójimo no es pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Dios es la iglesia, sí, pero yo creo que en el mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, si eso te pasara y estuvieras en la situación de la otra persona, yo creo que a la persona le gustaría que también le defendieran, que a la otra persona pues levantara la voz y en todo esto. Porque no es cuestión no es asunto de que sí, no es cuestión de que puedas ganar, de que levantar la voz implique que la otra persona te ame. Eso no está garantizado, pero lo que sí está garantizado es que mientras tú te ames, tú vas a reaccionar en favor del bienestar de otras personas. Porque a lo mejor por levantar la voz, a lo mejor recibas, no recibas el respaldo de la otra persona, quizás la persona te escucha y lo reciba con indiferencia. Pero el asunto aquí no reside tanto en cómo reacciona la otra persona, sino cuál es tu compromiso con tu fe y con Dios y cuál es tu compromiso con tus propias convicciones de fe en este sentido. Así que cuando se habla de todo este asunto, yo creo que la globalización la globalización del sistema capitalista emergido después de la desintegración de la Unión Soviética está generando las desigualdades internacionales que está provocando las inmigraciones de muchas personas a diferentes lugares. Y en el caso de Alemania, pues las políticas antimigratorias de Hitler convirtieron a Alemania en un país altamente poblado de personas, altamente poblado de inmigrantes, porque a la larga o a la corta, ese efecto se deja ver porque se deja ver porque los países aprenden de su historia, y Alemania pues aprendió la lección en su historia, y entonces la inmigración ha beneficiado aún la fe cristiana en Alemania, porque la mayor parte de las personas que están manteniendo la fe cristiana avivada en Alemania son los inmigrantes. Así que realmente yo creo que en vez de las iglesias estar aplaudiéndola porque a veces cuando se declararon se declaró solamente oficialmente de que el género es entre hombre y mujer, las iglesias lo aplaudieron y comenzaron a orar y con todas estas cosas. Y yo creo que pues, está muy bien de que celebres eso, pero no es que celebres una cosa cuando hay deportaciones, cuando hay recortes, cuando hay deportaciones arbitrarias, cuando mandan a una persona a deportada y termina en El Salvador sin ninguna investigación, sin ninguna consideración a las personas, ni simplemente se les lleva. Y entonces tú como iglesia cierras la boca, volteas la cara, pues entonces en ese caso yo creo que eso hace muchas de las iglesias parte del problema. Así que realmente yo creo que a nosotros nos falta todavía redescubrir nuestro verdadero Mesías, de que lo más importante es lo espiritual. Porque cuando Jesús le dijo a Satanás en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, Jesús no excluyó el pan, Jesús añadió la palabra de Dios. O sea, realmente Jesús no excluyó que la parte física, la parte material, la parte de que nos afecta a todos como seres humanos no fuera importante. Jesús le dijo a Satanás, sí, el pan es importante, pero yo vivo de la palabra de Dios. Yo vivo de la palabra de Dios. Mi vida depende de la palabra de Dios, pero como yo todavía sigo en un cuerpo, la otra parte sigue siendo importante. Así que, amado amigo, amado hermano, te bendiga, verdad, siempre agradecido por tu sintonía. Yo sé que este video ha sido largo y yo quería hacer algo diferente, quería levantar la voz, verdad, porque en este sentido, cuando yo hablo a veces, ustedes me han mencionado hablando acerca del comunismo y todo eso, yo, como yo les he mencionado y compartido de que amo filosofía, pues estudié muchísimo esa filosofía en el pasado, y esas cosas no se olvidan. Así que realmente
Pero como siempre, gracias por tu sintonía, ¿verdad? Y hasta aquí, ¿verdad? Esta presentación yo sé que ha sido diferente. Y una vez más conmemoramos el Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo. Yo creo que es un día que debe considerarse tan importante como el 8 de marzo. Pero pues todo es un proceso y ya las sociedades irán madurando y teniendo concienciación acerca de ciertos fenómenos sociales que también son parte de la inclusión. Así que realmente yo creo que esa es la verdadera inclusión, más allá de la inclusión que solemos oír por ahí. Así que realmente, como siempre, agradecido por tu sintonía, agradecido, ¿verdad?, a las personas que comentan, y, ¿verdad?, te deseo un día tranquilo, feliz y silencioso, un buen día, ¿verdad?, un feliz día, y que siempre tanto a ti y a mí, Dios nos bendiga.